Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí en el podcast Transparente. ¿De qué se trata? Bueno, pues este es un espacio fuera de lo común. Es un espacio donde vamos a conectar con más gente, donde vamos a conectar con procesos que pasamos todos los días con muchas personas. Si tú estás pasando por esto, si tú pasaste o a lo mejor alguien que conoces está pasando o puedes pasar, te invito a que compartas este video, que nos apoyes de esa manera y créeme que va a ser de mucha ayuda para todas las personas. Entonces, este es un espacio para la comunidad, es un espacio para quitarnos un poco de ese contenido, pues yo le llamo contenido basura, del cual nos está acaparando mucho como sociedad. El día de hoy tenemos una invitada especial, tenemos una historia, también tenemos a mi compañera, ella es Elizabeth Pérez, ella nos va a estar acompañando durante todo este camino de este proyecto. Así que Eli, bienvenida y gracias. Gracias, hola Alfredo, hola a todos los que nos están hoy acompañando, a todos la comunidad que vamos a ir formando en Podcast Transparente. Estoy muy contenta de ser parte de este proyecto. Es un proyecto bastante lindo, no es algo nuevo porque hay mucho contenido acerca de eso, pero sí va a ser algo súper bonito en nuestra comunidad y esperamos que nos acompañes, que nos compartas, que nos comentes, que nos preguntes y conforme nos vayan conociendo, Alfredo, se van a ir enganchando con los temas que vamos a ir tocando y nuestro único propósito es llevar contenido que podamos profundizar un poquito más en los problemas que todos tenemos, Así porque es. todos en algún momento hemos tenido alguna situación, hemos sabido de alguna situación y por eso el nombre de transparente, porque creo que aquí venimos a ser transparentes, a no fingir, a quitarnos máscaras. Así que bienvenido, pónganse cómodos y gracias por estar con nosotros, gracias por compartirnos. Y pues sin más preámbulo, presentemos a nuestra invitada. Así es, gracias Eli. Pues sí, el día de hoy tenemos una valiente invitada que quiso con nosotros compartir su historia con nosotros y con todos los que nos van a ver, nos van a escuchar. Por obvias razones no vamos a decir su nombre, el día de hoy es anónimo. Bueno, el día de hoy le vamos a poner Janet. Ella es Janet, trae una historia con antecedentes de adicciones y con antecedentes donde su pareja fue un poquito violento Abusivo. y aparte, sí, claro, abusivo, con problemas, ¿no? Con problemas donde ella no podía salir de esa relación, que le dicen apego emocional. Sí, pues comúnmente decimos esas relaciones complicadas, Sí, relaciones incluso adictivas. Hoy comúnmente a veces el término que de repente se usa en redes sociales o en la gente es las relaciones tóxicas, famosísimas, ¿no? sí, Pero esa palabra está como ya muy usada. muy Entonces, pero choteada. mucha teada, yo ya, muy choteada. Pero bueno, sí son esas relaciones complicadas, adictivas, a veces esos apegos emocionales que no hemos sabido cómo trabajar y son muy comunes, realmente tienen que ver con muchas cuestiones, pero bueno, vamos a dejar que nuestra invitada también nos cuente su experiencia y poco a poco vamos a ir tratando de también hablar, preguntarle a ella cuál ha sido su experiencia, cómo también ha podido superar algunas cosas, porque bueno, ninguna situación se supera al 100%, somos seres humanos y estamos en constante cambio, desarrollo y aprendizaje. Entonces, seguramente todavía hay muchas cosas que seguiremos hablando de este y de muchos otros temas, pero vamos a escuchar también a nuestra invitada. Primero, gracias por estar aquí, por tu tiempo y por tu historia. Y dinos, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Muy emocionada de compartir un poquito de mi vida. Espero que sea algo de valor y que le sirva a muchas personas que puedan estar viviendo una situación familiar similar o si es como consuelo para personas que ya lo vivieron, que sepan que habemos muchas, que pasamos por situaciones difíciles y pues nada, que toda la información que se pueda utilizar sea utilizada. Janet, me contabas hace tiempo sobre tu ex. Vamos a abrir con eso. Me decías que a él lo conociste cuando tenías, ¿qué? 14 años. Eras prácticamente una niña, ¿no? ¿Cómo fue ese enamoramiento? Dinos, ¿cómo empezó esa parte de tu vida? Pues bueno, como ya lo mencionamos, yo tenía 14 años de edad.
Y en ese momento yo tenía un círculo de amigos bastante complicado, debería decir, porque mis compañeros, mis amigos de ese momento eran mucho mayores que yo y les gustaba mucho el alcohol, tomaban mucho. Entonces fue por medio de un amigo que conozco a mi expareja y él no se salía mucho del rango social que estaba yo manejando en ese momento. Él es mayor que yo un par de años, 4 o 5 años, pero igual ya había vivido bastante y en ese momento pues lo que nos conectó fue esta primera persona que era mi amigo en ese momento. Ok, ajá, mencionaste algo que me intriga mucho, que dijiste, ya había vivido bastante, ¿no? Desde esa edad. Platícanos un poquito a qué te refieres, ¿no? Antes de pasar con la historia, vamos a decirle el cacas. Antes de pasar a esto, decías, ya he vivido bastante, cuéntanos, como que una de las cosas, ¿no? Que has pasado, que tú dices, muchas niñas de 14 años, muchas niñas de tal edad no pasan. Este, Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues bueno, para ese momento yo a mis 14 años yo ya salía mucho de antro. Mi mamá fue una persona a la que le gustó mucho salir a bailar y supongo que de ahí nació la curiosidad, fue curiosidad de querer salir a bailar. Entonces yo ya me iba a los antros, yo, aunque no tomaba en ese momento, pues ya 2, 3 de la mañana yo estaba en antro, siempre acompañada de mi mamá o de algún adulto, pero ya me venía yo moviendo en ese tipo de lugares. Ambientes. Claro, y también mi círculo social siempre ha sido muchísimo más grande que yo en cuestión de edad, pero para ese momento, como comenté, tenía yo un círculo social bastante turbio, porque todos tomaban mucho alcohol, todos fumaban marihuana para ese momento. Yo para ese momento no consumía ningún estupefaciente, ni alcohol, ni mucho menos. Pero sí, creo que ya me movía yo por ambientes que quizá no debía haberme movido a mi edad. Sí, claro, a tan temprana edad. Oye, Janet, y fíjate que me surge una duda en este punto antes de avanzar también en otros temas, nos estás hablando de este contexto que a tus 14 años, que ya para mí me hace como que una niña de 14 años ya moverse en esos ambientes es complicado. ¿Tu círculo familiar, cómo había estado siendo construido hasta ese momento? ¿Vienes de un hogar con más hermanos, solo con mamá soltera, papás? ¿Cómo había sido tu crianza hasta ese momento, yéndonos al aspecto solamente familiar? Claro, mi infancia fue una infancia muy común. Debo decir que la recuerdo con mucho cariño. Mamá siempre estuvo en casa. Yo viví con mamá y con papá. Papá era el que salía todos los días a trabajar, mamá se quedaba conmigo y tengo 3 hermanos. Tengo 2 hermanos mayores que yo y un hermano menor. Pero mi infancia fue relativamente normal. Claro, Claro, relativamente normal. Mis hermanos para ese momento ya no estaban en casa, ninguno de los dos mayores, ya nada más estaba conmigo mi hermano menor, que es menor para mí por 7 años. Pero sí, todo relativamente normal. claro, dentro de lo que cabe una familia Tradicional, claro. tradicional, común, con cosas como lo normal que un niño a esa edad vive. Sí, Realmente, digamos que los cambios fuertes que tú empezaste a ver en tu ambiente, en tu entorno inmediato, fue en esta etapa de los 14 años en adelante, que es una chica de 14 que ya empieza a moverse en estos ámbitos de mucho alcohol, de fiestas, de andar de madrugada. Digo, no es nada del otro mundo, no me espanta, no tampoco pongo la etiqueta de malo o bueno, simplemente es la realidad y sí. que muchos viven a esa edad. Sí. Y empieza, digamos, como a esta curiosidad en ti, Sí. por los mismos ambientes en los que te estabas moviendo, ¿no? Sí, Justo. sí, justamente. Al salir a antros a una edad tan temprana, te das cuenta de que la gente que se mueve en esos lugares, pues es una gente muchísimo más grande
Y gente que ya, por ejemplo, que ya bebe alcohol, que ya fuman, que a lo mejor tienen ya otro tipo de experiencia en la vida. Claro. Y yo siendo una niña, pues sí, de ahí surge todo. Parte, sí. Sí. ¿A qué edad empieza tu primer contacto con el alcohol? Ya tuyo, no de que lo ves en tus amigos más grandes, que para empezar comentas esto, ¿no? O sea, tus amigos, tu círculo cercano eran como más grandes Sí. y tu mamá también, ¿no? Sí. Estaba en ese círculo, pero tú, ¿cómo empieza tu propia experiencia empiezas a tocar tus primeros pasos en una adicción, en el alcohol, en este caso, que se ve tan normal, ¿no? En nuestra cultura el alcohol es como super nice, Sí, quien tome, sí, ¿no? sí. No es nada extraño. Creo que las primeras cercanías que tuve con el alcohol fue precisamente por esta persona, por mi ex, porque cuando comenzamos a salir, yo notaba que lo único que nos acercaba un poquito eran nuestros amigos. Entonces, el ambiente era ese, tomar. Entonces, sí, claro, la convivencia era tomar, vamos a la playa, tomar. Entonces, ahí fue mi primer acercamiento con el alcohol y de ahí, pues sí, ahí lo probé con él. Regresando con él, ¿cómo? Después de ese ambiente del cual se llevaban, de ese ambiente que tenían, de ese ambiente donde conociste el alcohol, ¿cómo fue que dijiste, con este es el bueno? Creo que no, no tengo idea en qué momento dije eso. Simplemente me, me di cuenta cuando ya estaba yo muy metida ahí en esa relación. Sí hay Ok. un blackout muy grande en mi cabeza donde no entiendo en qué momento llegué hasta ese punto, porque desde un principio hubo estas famosísimas red flags. O sea, desde el día uno las hubo, pero eh, pues sí, no sé en qué momento, supongo que nunca lo dije. Incluso considero que es algo que ni siquiera casi nadie lo dice, nadie dice como, ay, aquí fue cuando él o ella me enganchó. Creo que es algo que se da como tan natural, Sí. aparentemente, ¿no? Tan, incluso a veces tan escondido o hasta también empapelado entre cosas, porque no todo es malo. Obviamente este tipo de relaciones tienen cosas buenas, porque si no, no estaríamos ahí. Si todo fuera golpes, golpes, maltrato, maltrato, pues no estaríamos ahí tanto tiempo. Pero cuando están como vinculadas y están mezcladas con ratos buenos, con cosas buenas, es cuando entra esta parte como, bueno, sí me grita, pero es buena onda conmigo porque me da dinero o me sacó de mi casa o me llevó a tal lugar o me compró esto o me compró. Entonces, si todo fuera como malo, no duraríamos tanto tiempo. Entonces, quizás esta parte es lo que hace más complejo el saber elegir o decir hasta dónde sí o hasta dónde no. Entonces, precisamente creo que esa es la gran complejidad de la que hay. Ahora, no sé si yo me perdí este dato, a lo mejor lo dijiste y estaba yo distraída. ¿Cuántos años te llevaba él? Me llevaba 6 años para ese 6 momento. años. Para ese momento. O sea, tú tenías, digamos, 14 y él tenía 20. Ya. Sí, Él tenía 20. Independientemente de la edad que tenía, ¿tú te acuerdas que ya era una persona bastante vivida para su edad? sí, claro. Ujú. Claro, en el momento que yo lo conocí, me di cuenta de que definitivamente había vivido muchísimas más cosas que yo. Él para ese momento ya consumía marihuana, era muy frecuente que tomara alcohol Ok. y su día a día era andar en la calle. Sí, no Sí. estudiaba. No estudiaba, trabajaba, sí, pero era muy callejero, lo que se... Claro, claro, claro. Y en ese momento, digamos que solo sus defectos, por así decirlo, era eso, que era callejero, estaba en las fiestas, tomaba esto y el otro, o tú ya le empezaste a conocer a otras cosas ahí. Pues, por ejemplo, el día número 1 que nos conocimos, yo me tuve que ir del lugar donde estábamos Ujú. y recuerdo que él me marcó como media hora después exigiéndome que regresara, que porque yo no había avisado que me iba a ir. Mm. Entonces, ajá,
Sí, fue Tú no le habías avisado a él. a él, Sí. sí, que me iba a ir, que por qué no me había despedido. Claro, claro. Entonces sí, eso fue la primer gran red flag. Por supuesto. Y fíjate que es súper interesante esto que dices porque he tenido la oportunidad de platicar con más mujeres que dicen esto. Justo puedo saber hoy en día que hubo red flags desde el primer día, pero ¿qué pasa? Que en ese momento no vemos las red flags. Sí, no. O las vemos y las minimizamos. Sí. Pensando que, era porque estaba tomado, es porque está muy chavo, va a cambiar, va a madurar. Y hoy que lo vemos hacia atrás, quizás podemos decir, claro, desde el minuto 1 hubo esta violencia, hubo esta red flag, hubo esta toxicidad, hubo esto o aquello, y hoy lo podemos quizás ver. ¿Te pasó eso? ¿Que en el momento no lo viste como tal? Claro, en el primer instante me pareció gracioso. En el primer instante me pareció gracioso y el amigo en común que teníamos me dijo, no, es que le gustaste mucho. Entonces me pareció hasta cierto punto Romántico. tierno. Sí, dije, claro, pues no lo culpo, ¿no? O sea, te gusté y querías pasar más tiempo conmigo. Y debo decir que darme cuenta de las red flags que hubo me tomó muchos años. Bueno, mencionabas eso, ¿no? De las red flags. Ahora, una de las banderitas rojas, que tú dijiste, órale, a ver, espérate. Aquí como que pasa algo raro. ¿Cuál fue? O sea, ¿cuál sentiste que fue la primera que tú como que empezaste a despertar esa parte de que aquí está pasando algo raro, pero ya no podías decir, bueno, pues lo dejo, ¿no? Y ya. Me imagino que debe de haber alguna. ¿Tienes alguna? Sí, recuerdo que a los pocos meses de conocernos, él me invitó a quedarme en su casa. Ujú. Y yo sabía que obviamente no me iban a dejar. Y él fue muy insistivo y me dijo que le mintiera a mis papás, a mi papá más puntualmente. Y me dijo así una historia que le dijera, una historia completa, con detalles. Y dije, wow, esto está raro, pero en ese momento pues yo también tenía eh, pues la emoción de irme con él, ¿no? Yo también lo quería en ese momento, pero sí me di cuenta de que algo estaba ahí medio raro al haber hecho una mentira tan detallada, tan elaborada, sí me causó un poquito de intriga. Wow, qué interesante. Oye, Janet, y aunado a esto que acabas de hablar y que acabas de contestarle a Alfredo acerca de las red flags, yo quiero preguntarle, ¿cuáles fueron esas experiencias que te marcaron en esta relación? Pues compleja, desastrosa, que me dejó heridas, viví una relación con apego emocional tóxico. ¿Cuáles fueron esas experiencias que tú puedas como enumerarnos, explicarnos y que nos puedan ayudar a nosotros a reflexionar en no permitirlas en una relación? Ok, eh, me gustaría comenzar con algo que definitivamente me dejó muy marcado, que fue una relación bastante tóxica. Recuerdo que en mi cumpleaños número 15 él jugaba fútbol. Entonces, él se va a un partido de fútbol y yo estoy en su casa festejando mi cumpleaños. Y él no llega en toda la noche a mi cumpleaños. Entonces, al día siguiente intento yo terminar con él y él me amenaza con un cuchillo diciéndome que se iba a suicidar. Sí, eso fue al poco tiempo, o sea, Sí, claro, me estás hablando que si iniciaste con él como a los 14 y me estás hablando de tu sí, cumpleaños número 15, me puedo imaginar, ¿no? Nos podemos imaginar lo corto y que ya pasó a estos. sí, sí, fue como la primera cosa que me dejó muy marcada. Claro. Ya después comenzó la agresión física. En algún momento salimos a alguna fiesta y fue donde hubo el primer jaloneo. Recuerdo también, y me da mucha pena contarlo, pero recuerdo un día que íbamos a ir a desayunar. No recuerdo la discusión, pero recuerdo que estábamos en un lugar súper céntrico y él comenzó a ahorcarme. Comenzó a ahorcarme y a lo lejos escucho la voz de una de mis hermanas gritándole. Y yo, por supuesto, que lo defendí. Por supuesto que dije, no,
no pasa nada, estamos Claro. jugando, Sí, sí, sí. estamos jugando. Me dio muchísima pena esa vez, hubo más gente que me vio y que me conocía, pero yo siempre defendí que estábamos jugando. Ya después comenzaron las infidelidades. Yo descubrí en más de muchas ocasiones que él platicaba con más personas. Y siempre mi respuesta ante esa situación era sentirme mal. Ujú. Si yo sabía que él estaba saliendo con alguien más, yo le decía, es que estoy enferma, debes de llevarme al doctor, siento que me voy a morir. Claro. Eh, Incluso llegué a decir mentiras, que yo había ido al doctor y que tenía X enfermedad, y entonces como para hacerlo sentir culpable y que se quedara, se quedara Contigo. conmigo, Y claro. era Tu manera de llamar su atención, ¿no? ¿no? Sí, Que totalmente. Que mírame, aquí estoy y Sí, Ok. sí. Wow. Eso fue como lo primero. Ya después sí vino un poco más de violencia, pues un poco más agresiva. Ya, ya no, ya no eran empujones, ya eran cachetadas, ya era tirones de cabello. En una ocasión me arrojó a un mueble que tenía su mamá con trastes y se me dislocó la mandíbula. Entonces, eh, sí, definitivamente esas cosas me han marcado y sí. oye, Janet, y para este entonces obviamente ya vivías con él. ¿A qué edad o al cuánto tiempo de conocerlo te vas a vivir con él? Me voy a vivir con él a los 2, casi 3 años de novios. De novios. Ok. Pero estas conductas agresivas, empujones, existieron desde antes, no hasta que te fuiste a vivir con él, No, En el- noviazgo. sí, durante el noviazgo, Claro. durante el noviazgo. Recuerdo una ocasión salir a una fiesta de un amigo de él y yo ponerme en un estado de ebriedad muy cañón. Y recuerdo estar sentada en las escaleras de su casa y yo decirle, entre la borrachera que me cargaba, decirle que lo odiaba y que odiaba no poder defenderme. Estos son pequeños pedacitos que me acuerdo porque estaba yo muy tomada en ese momento, Claro. pero mi mente ya me decía, sal de ahí a gritos. Pero yo obviamente decía, no, yo lo quiero mucho. Claro, sí. De alguna manera yo me sentía bien con lo poco que él me daba. Claro, claro, y ya estabas viviendo como esta necesidad, incluso sabías que te maltrataba, que había golpes, que esto y el otro, pero a la misma vez tú decías, pero lo quiero, pero a veces es bueno conmigo, pero tenemos esto, había cosas como positivas y de ahí te agarrabas. Sí, de la manipulación que él había hecho para ese momento hacia mi persona ya había estado muy cañón. O sea, ya habían pasado muchas situaciones de violencia, también de represión hacia mi persona. Por ejemplo, yo intentaba terminar con él y siempre venía esta manipulación de me voy a matar, me voy a suicidar. Yo ya no lo voy a volver a hacer, siempre fue esa palabra mágica, ya no lo voy a volver a hacer, ya te lo prometo, ya no sé qué me pasa, yo no soy así, no lo voy a volver a hacer. Entonces ya para ese momento yo ya era muy vulnerable, sí. ¿Qué edad tenías? Para ese momento yo ya tenía 16, casi 17. Sigues estando muy chiquita. Sí, por supuesto. Claro, ¿a qué edad concibes tu primer cría? Mi primer hija, yo me embarazo a los 18 Ok. y mi primer hija nace a mis 19 años de edad. Ok, del tránsito de 15 años, no, 14, 15, 16, hasta los 19, me dices. En esos 5 años, ¿qué te motivó a tener una hija con él? No, nada me motivó. No, yo para ese momento, yo era la persona que decía, yo nunca me voy a embarazar joven, jamás. Mi mamá fue joven adolescente y mi hermana también, y yo detestaba la idea. Justo para ese momento, yo comencé a trabajar en algo que me apasiona mucho,
y en ese momento tenía yo una oportunidad laboral muy grande fuera de aquí. Entonces yo estaba muy, muy, muy emocionada y en ningún momento se me ocurrió tener un hijo. Surgieron. Sí, pasó. Bueno, y una vez que pasa esto, ¿qué prosigue? ¿Qué pasa con esta persona? Pues bueno, en el momento que me doy cuenta que estoy embarazada, por supuesto, yo, una vez más, yo no quería, pero yo me doy cuenta muy tarde, ya tenía yo 3, casi 4 meses de embarazo. Entonces nos acercamos al ginecólogo y el ginecólogo dijo que la única alternativa era hacerme un degrado. Pero yo me asusté por mi salud física, más que nada. Me asusté y dije, pues ya, ni modo, ni modo, ya estoy más para allá que para acá. Tomamos la decisión pues, de seguir con el embarazo y, pues bueno, durante el embarazo se siguió viviendo mucha infidelidad, mucho abuso emocional y físico también, porque durante ese tiempo, bueno, durante toda la relación nunca dejó de haber infidelidad, pero durante el embarazo yo me di cuenta muchísimas veces, incluso había una persona que hackeó su Facebook y me mandaba todas las conversaciones a mí. Todas las Ok. conversaciones, sí. Ok. Yo en ese momento, como lo comento, yo estaba laborando. Yo trabajaba 8 horas estando embarazada y ese era mi refugio, mi trabajo, porque en el trabajo fui súper apapachada, fui súper consentida, entonces hasta cierto punto fue un rescate para mí haber tenido ese trabajo en ese momento de mi vida. Mencionabas que en tu trabajo te apapachaban y todo, y a lo mejor pues es lo que uno busca, ¿no? El ser humano está, eh, creo, creado para recibir apapachos. Durante no le puedo decir matrimonio, pero en tu unión con esta persona, este, algo cambió, ¿viste? Que algo cambió en él, o sea, en el aspecto de que, si dices, siguen las infidelidades, pero digo, algo cambió contigo, algo que diga, estoy esperando mi primer bebé, voy a hacer algo para cambiar o voy a hacer algo diferente. ¿Crees que hay algo diferente o que hubo algo diferente en ese momento? No, No. no, definitivamente no. Eh, Era una etapa complicada para él, supongo también porque él tampoco quería tener un hijo en ese momento. Entonces, la noticia nos llega de sorpresa para ambos. Ujú. Pero en el momento que yo me resigné a la situación, él no lo hizo. Ok. Él no lo hizo y siempre se vio en esa posición de que él no estaba ni convencido, ni con ganas, ni nada. Él Nada. no quería. No quería. Él no quería. Lo único es que la violencia física sí disminuyó. La violencia física sí disminuyó durante el embarazo. Sí había empujones, pero ya no había cachetadas, ya no había horcadas, ya no había amenazas de que quizás si me iba a hacer algo. Eso sí apaciguó un poco. Claro, claro, me imagino por la misma lógica que es cuidar porque estoy con una embarazada, ¿no? Sí, Todo el proceso. No sé si eso sea algo bueno o no, pero digo, en el momento es positivo porque, claro, ya está un bebé bien en camino, ¿no? Pero realmente no es la razón por la que un hombre debería de parar la violencia, porque esta embarazada la razón debería de ser porque sí, ajá, porque no está bien, sí. porque Claro. es mujer, porque no está bien la violencia en ninguno de los dos géneros. Pero bueno, aquí me surge algo. ¿Cuántos hijos tienes en total? Tengo Hoy en 3. día, 3. Tu primer hijo nace a los 19 años. Sí, 19 años, eres mamá muy joven. Ok, quiero preguntarte algo. Tu familia, tu mamá, su mamá, supongo que cuando se van a vivir juntos, te vas a la casa de él que él vive con sus papás todavía, o él ya era independiente. no, él vivía con su mamá en ese momento. Entonces te vas a vivir con la Sí, suegra. sí, con la ¿Ella suegra. se dio cuenta alguna vez del tipo de relación que tenían? Sí, claro, ¿Se siempre. ¿Pro? No, ¿No?
Ni No, para pero bien ni sí, para mal, No, ni para bien ni para mal, pero siempre fue consciente de lo que estaba pasando. Siempre fue. consciente. Sí. ¿Nunca te defendió? No, jamás. No, ¿Y tu mamá se dio cuenta alguna vez? No. no. ¿Por qué? Porque tú lo ocultabas. Sí. 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 Porque Eh, sabías que te iba a regañar, te iba a traer, te iba a decir, no, te vienes conmigo, porque, o por qué lo ocultabas. Lo ocultaba porque en ese momento mi mamá también estaba pasando por una situación muy compleja que no me atrevería yo a hablar de Claro. eso porque no Es su- conozco la perspectiva Sí, claro. de ella, pero en ese momento mi mamá vivía en la casa donde yo vivía y ya no estaba contenta ahí. Claro. Mi mamá ya no estaba contenta ahí y se le veía. Motivos, no sé muchos motivos, Ujú. pero definitivamente no era ya su hogar. Entonces, mi mamá también viene con problemas de alcohol desde hace muchísimos años. Entonces, en este momento que ella empieza en esa etapa donde ella ya no se siente a gusto en nuestra casa, comienza a tomar más. Claro. Entonces, las pocas veces que yo llegaba a convivir con ella, porque al yo ya estar tan metida en un círculo tan narcisista y de tanto apego, yo me separo de todos. O sea, no tenía yo amigos, yo no Claro. tenía papás tampoco, y no porque no se me brindara la confianza, simplemente yo me alejé, me encerré en mi mundo. Pero tú Lo de- decidiste, o fue algo que él te pidió, te manipuló, es no quiero que vayas con tu familia, no les digas nada. ¿Hubo alguna vez esta parte de él de decirte, de prohibirte, llevarte con ellos, con tu familia, decirles, visitarlos? ¿Hubo esa parte o no la hubo? Hacia mis familiares, no. Ok, Hacia mis amigos, definitivamente sí. ok. En algún momento sí se me dijo, ya no puedes hablar con tus amigos. Sí, prácticamente no podía yo hablar, salir, ni mucho menos. Ok, y es que es interesante toda la dinámica que hay, ¿no? Toda la dinámica que hay y que una cosa lleva a otra, porque a veces las relaciones, como la que nos está contando Janet, tienen esa infraestructura, por así decirlo, de que, claro, hay violencia, no estamos bien, pero a la vez tampoco te dejo ser libre ni feliz con tu familia y a veces hay esta manipulación, ¿no? A veces, no siempre. Sí, En este proceso donde pues sabías que era totalmente una red flag para ti, para a lo mejor para tu hija que podría venir en camino o que venía en camino, había alguien que te dijo, hey, ahí no es. Alguien o alguien, o más personas que te pudieron decir, oye, quiero hablar contigo, o algún amigo, algún familiar. ¿Hubo alguien que te quiso orientar? no, Ok. no, nadie. Supongo que también, No se querían meter a lo mejor en tu... sí, supongo que mantenían mucho el perfil de respetar en qué posición estaba yo. Me refiero a que yo lo defendí a capa y espada hasta donde pude. O sea, definitivamente yo defendí muchas cosas defendibles. Entonces, supongo que ellos desde externamente, pues ya veían que yo estaba muy metida ahí. Eso- Llega a provocar a que, bueno, ya sabe que está mal, ya le dijimos, ella sigue, ya mejor déjala. Algún día va a recapacitar, ¿no? Claro, supongo que entre amigos había ese tipo de conversaciones acerca de mi relación. Claro. Ok, vamos a otro punto, antes de finalizar. Las adicciones. ¿Crees que esto te llevó a seguir metiéndote de una tras otra, otras sustancias? Me comentabas que fumaste mota, la otra cristal, llegaste cocaína o algo por el estilo. Em, ¿Por qué dijiste, sabes qué, lo voy a hacer, lo voy a probar? ¿Qué te motivó? Me comentabas también que tú dijiste, yo no me quedo con la duda de nada. Entonces, todo eso creo que a lo mejor va por ahí, ¿no? Va a llevarte a algún lado. Pero ¿en qué momento dijiste, "Ah, dale, sobres, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó en entrar a este lugar y cómo te sentiste? O sea, ¿cómo quisiste también salir de ahí?
Ok, la primera droga que yo probé fue la marihuana. Yo la fumé con él y me gustó. La marihuana, sinceramente, me gustó. Me gustaba cómo me sentía en ese momento. Nunca fumé en un contexto de antro o así. Siempre fumábamos en la casa o en la playa. Cuando yo probé la cocaína y el cristal, fue cuando yo ya estaba fuera de esa relación y estaba involucrada con una persona, esa persona sí muchísimo mayor que yo, me lleva 10, 11 años a mí, Ok. y él era muy fiestero, pero era una fiesta ya un poco más extrema porque había muchas drogas, muchos tipos de drogas ahí en ese momento. Cuando yo comienzo a salir con esa persona, yo estaba intentando dar el gran cierre a mi relación con el Cacas. O sea, yo lo estaba intentando, pero sí debo decir que para ese momento ya lo había intentado yo todo para salir de ahí. O sea, yo ya había terminado con él, yo ya me había regresado a mi casa, yo ya había inclusive hablado con su mamá y haberle dicho, ya yo no puedo con esto, pero él siempre lloraba. Él siempre lloraba y me decía que no sabía qué iba a hacer sin mí, y yo tenía mucha lástima hacia él en ese momento. Entonces siempre me quedé ahí. Entonces tenía esto, por un lado, de querer salir de una situación porque lo intenté durante muchos años, y por otro lado, esta éxtasis de conocer a alguien que me estaba dando mucha diversión. La otra vez me contaste sobre una situación donde te perdiste completamente, me dijiste, y que no supiste ni que ni querías llegar a tu casa, ¿no? Entonces, esa experiencia, a ver, cuéntanos un poquito sobre. Sobre ello. Bueno, esta experiencia lleva como personaje principal a la misma persona. Debo decir y aceptar que él era, me atraía mucho, o sea, me podía. Ok. Si él me decía salte, salía. Si él me decía entra, yo entraba. Entonces, recuerdo visitarlo y empezar a tomar, porque realmente lo que hubo con él fue alcohol, sexo y drogas, siempre. No hubo más, no hubo más, solo era eso. Entonces, ese día comenzamos a tomar y de repente salió que nos metiéramos una sustancia. Al principio fue cocaína y él me estaba enseñando a inhalar la cocaína. Me acuerdo que lo tomamos de juego y él me dio clases de cómo inhalar cocaína. Entonces yo ya tenía una dosis muy alta en mi cuerpo y al día siguiente era cumpleaños de uno de sus amigos, que obviamente era tomar alcohol y más drogas. Entonces tomo la decisión de totalmente faltar a mi trabajo y no llegar a mi casa e irme con él, perderme. Oye, Janet, y aquí me surge una pregunta, complementaria a lo que estamos hablando. ¿Cómo manejas en ese momento tu maternidad? O sea, ¿cómo la compaginas tú sabiendo que estás en esta relación, tú diciendo lo que acabas de comentar de que él te podía, o sea, si él te decía brinca, tú brincabas, si él te decía vámonos, te ibas, esto, pero cómo, porque ya para ese momento tú ya tenías a tu bebé, a tu Sí, hija, ¿no? A tu primera hija. ¿Cómo manejabas la maternidad? ¿Era pues, complejo para ti? ¿La dejabas con tu mamá? ¿Con quién te ayudaba? ¿Cómo le hacían? ok. Eh, Era complejo por todas las situaciones personales como mujer que yo estaba pasando, Claro. que era una, querer salir totalmente de la relación pasada tóxica, y dos, tener a esta persona, y yo la quería estar viendo todo el tiempo, Ujú, pero solo lo veía yo los fines de semana. ujú. Entonces, durante la semana yo estaba con mi hija, yo en ese momento no trabajaba y vivía con mi hermana. Ok, Mi hermana era la persona con la que se quedaba mi hija cuando yo llegaba a salir de ok. noche. ¿Y quién te ayudaba económicamente?
Mi hermana. Tu hermana, Mi hermana. que las mantenía, Sí, ella se hacía responsable de ti, Sí, claro. bebé. yo Ok. tenía trabajos remotos, Ujú. fotografía, etcétera, etcétera, nada Ujú. muy, Fijo, sí, nada muy fijo. Ujú. Entonces, el poquito ingreso que llegaba ahí, y aparte, sí, mi hermana era totalmente mi apoyo económico en ese momento. Yo no Claro. pagaba renta, Claro. yo, pues sí, tenías esa facilidad Sí. en ese momento. sí, En ese momento, ¿hasta qué escolaridad tenías? ¿Que habías terminado la secundaria nada más, la prepa? la preparatoria. La prepa, ok. Y entonces de esa manera tú lidiabas con tu maternidad. En los fines de semana, digamos que salías, te divertías, tu hermana te echaba la mano con la niña. Llegó un momento en ese tiempo donde al ver a tu hija, a lo mejor sobria, bien, te sentías mal por la vida que estabas dándole y llevando tú, o nunca hubo esa conciencia en ese momento. Sé que ahora ya la tienes, pero hablo de ese momento. Sí, hubo mucho remordimiento. Yo, eh, yo no considero que en algún momento haya sido adicción, porque yo podía estar en ese entorno sin consumir ninguna sustancia. Pero, y nunca la consumí fuera del contexto que manejábamos entre semana y así, jamás yo nunca consumí nada. Pero definitivamente sí me llegaba mucho remordimiento a principio de semana, de decir, la dejé todo el fin de semana y yo estuve de fiesta y yo estuve, siempre tuve la conciencia de que lo que hacía estaba mal. O sea, yo sí era consciente de lo que hacía, de lo que las drogas me iban a traer alguna consecuencia mala, porque es lo que traen, una consecuencia mala. Y que el alcohol también, o que me podía yo accidentar, que me podía pasar algo, sí me llegaba ese tipo de remordimiento. Claro. Vamos a tocar un punto que a lo mejor es un poquito delicado, es un poquito incómodo, pero es muy importante, ¿no? En el aspecto de la sexualidad, comentabas que con esta persona, pues a lo mejor habían sexo, alcohol y drogas, ¿no? Pero ¿qué es lo que te ha llevado? Me comentabas que has explorado, o sea, que tú nunca te quedaste con las ganas de nada. O sea, tú siempre experimentaste. ¿Qué te ha llevado a lo mejor a experimentar este tipo de sustancias? ¿Hasta dónde te han llevado? O si todo lo que llevas, todo lo que realizaste fue completamente en tus cinco sentidos. ¿Y, y cómo fue esa experiencia? O sea, ¿fue grata? ¿Fue realmente no lo volvería a hacer? ¿No lo recomiendo? ¿Pecas? ¿O cómo dirías tú? Ok, pues en la vida sexual siempre he sido muy open mind y sí llegué a hacer así muchas cosas, tríos con dos hombres, tríos con dos mujeres, eh, incluso en algún momento tuve una relación sentimental con una mujer durante un periodo muy corto, pero sí, todas estas situaciones siempre pasaron sin ninguna droga en mi cuerpo, sin ningún tipo de alcohol. Siempre fui consciente y supongo que me llevó el hecho de que nunca he visto la sexualidad como un tabú. No. Sinceramente no lo veía yo de esa manera, no lo veo de esa manera. Entonces era sencillamente curiosidad. Ok. ¿Crees que este tipo de curiosidades te ha llevado a algo de lo que te llegas a arrepentir? No. Ok. Vamos con el último punto. Ok. Después de que ya sentí odio Por- del cacas, sentimos hasta el que está atrás, creo ya también. Ajá. No, es que la verdad yo también me siento muy identificado porque por parte, bueno, ya te contaba, en mi familia, con mi mamá, pues mi papá y todo eso va casi igual, entonces sí fue bastante difícil el proceso como producto de la situación, o sea, yo no fui a lo mejor, o yo nunca he sido un golpeador, pero sí he sido el producto de lo que deja, entonces por eso créeme que te entiendo y que soy bastante consciente de lo que pudiste llegar a pasar, porque lo vi Sí, de Lo primera primero. mano. sí, fue el primer espectador. Entonces, que ya luego vamos a hablar también, pero de ese. De ese tema. Eh,
Vamos a la esperanza, a la luz, donde tú, Janet, em, cuéntame, ¿quién es la nueva Janet de hoy en día? Ha sido una trayectoria muy, muy larga. Considero que la versión actual se manifestó desde finales de la relación tóxica. O sea, desde ese momento, sí hubo un punto donde yo dije, ya basta, o sea, ya estuvo bueno de tantos golpes, ya estuvo bueno de tanta manipulación. Eh, en el momento que yo me di cuenta que había sanado fue porque estuvimos separados un par de años y en este lapso de tiempo que estuvimos separados, él continúa manipulando y agrediendo a sus parejas, porque tuvo varias parejas, pero específicamente una de ellas me habla y me pide su ubicación de esta persona porque la había golpeado. Y yo no sentí nada, o sea, yo no sentí empatía, sinceramente, yo no sentí empatía porque, abro paréntesis, esta persona fue con la que oficialmente me engañaron y después me dejaron y luego se fue a vivir con esta persona. Entonces, yo en ese momento no sentía empatía en lo absoluto, pero tampoco sentía eh, ningún sentimiento hacia él. O sea, yo ya no lo odiaba, yo ya... Nada, nada, no había ningún sentimiento en mi persona hacia él. No le deseaba el mal, tampoco quería que estuviera bien, simplemente era algo que ya yo había terminado. O sea, yo dije definitivamente esto se terminó y ya. Entonces, desde ahí comienza esta evolución en mi Ujú. persona, en lo que pienso. Obviamente ese capítulo era sumamente difícil de cerrar porque hasta hace un par de años él se mantuvo muy firme en querer manipular. Ujú. Después de varios años de estar separados, regresamos una segunda vez, volvemos a intentarlo, empezamos a vernos por nuestra hija en común y él un día dijo, pues ya, regresamos, estamos pasando mucho tiempo juntos y regresamos y yo en ese momento no supe decir que no. O sea, yo en ese momento yo estaba totalmente segura de que no era lo que quería, pero lo vi mal, o sea, yo lo vi destrozado, lo vi triste, estaba pasando por una etapa terrible donde económicamente le estaba yendo mal, de salud le iba fatal, entonces yo no tuve corazón de decirle que no, yo quería ayudarlo. Dije, bueno, está bien, o sea, yo, pues sí, si me estás diciendo que ya no te queda otra cosa, pues no te puedo yo decir que no. Entonces, dentro de esa segunda oportunidad, comienzan episodios de ansiedad terribles. Yo ya no podía dormir, yo no podía respirar bien, yo no podía comer. Yo estaba al lado de él y mis músculos empezaban a temblar de una manera fatal. O sea, yo sentía que cuando estaba con él, el aire se me estaba yendo de que mi cuerpo, mi mente, mi alma ya no quería estar ahí. Entonces, eh, comienza aún más a haber fuerza en mí para una vez más intentar salir de esa situación. Definitivamente me gustaría comenzar diciendo que el punto clave de ya, o sea, ya de brincar de un escalón a otro fue mi esposo, mi actual esposo. Eh, yo lo conozco en el trabajo. Él es una persona súper, no quiero decir religiosa, pero tiene mucho amor en su corazón y tiene una fe extraordinaria. O sea, su fe es, yo espero algún día tener la fe que él tiene y el conocimiento que él tiene acerca de Dios. Entonces, él me empieza a jalar poco a poco a su mundo eh, Como amigo, como amigo. claro, Y debo decir que no comenzó diciéndome, tienes que hacerte cristiana claro. o Dios te ama. Simplemente
comenzó intentando alejarme de aquello que me hacía daño. Claro, claro. ¿Sabes qué? Yo sé que te gusta salir, pero ¿qué tal si ahora intentas salir sin tomar alcohol? Oye, ¿qué tal si intentas salir y regresar a una hora adecuada? Oye, ¿qué tal si ahora cambias el antro por una cena? Ujú. Y yo te acompaño, ¿y qué te parece si ahora el fin de semana vamos a la playa con tu hija? Entonces, él fue clave, definitivamente yo debería decirle que que el 50% de los méritos se los lleva a él, y él comienza a impulsarme a esta nueva versión Claro. mejorada, porque debo decir que sí hubo un cambio, a veces los cambios no son para bien, pero en esta ocasión sí, el cambio fue gracias a él, y considero yo que logré una, una mejor versión de mi Claro. persona. Sí, sí, sí. Oye, qué padre, porque, bueno, para ustedes no lo saben, pero yo, Alfredo sí conoce a Janet, pero yo la estoy conociendo ahorita, ustedes la están conociendo y yo también la estoy conociendo y me encanta su historia. Me encanta algo que acabas de decir, porque te das el crédito también a ti. Sí, él te ayudó, fue una persona clave. Creo que siempre hay personas en nuestra vida que fungen como un empujoncito. Hay personas que nos pueden llevar al infierno, hablando de esta, no literal, pero sí hablando de esta vida que a veces nos pueden llevar a situaciones, ¿no? Feas, difíciles, infernales, emocionalmente hablando, físicamente hablando, pero también hay personas que de repente Dios, la vida, nos las pone y que también fungen como ese salvavidas, como esas personas que nos alientan a cambiar, a mejorar. Y creo que entonces aquí tu pareja actual fungió como esa persona que te ayudó a darte cuenta de que hay otro mundo, el que tú conocías. Pero me encanta que Janet dice, fue ese 50%, porque claro, el otro 50% siempre lo tenemos que hacer nosotros mismos. De nada sirve si se nos pone enfrente la mejor persona del mundo, el mejor hombre del mundo. Si yo no quiero cambiar, si yo no decido que merezco algo mejor, que puedo tener una mejor relación con alguien, aunque venga de patrones difíciles, malos, complejos, se puede parar aquí el mejor hombre o la mejor mujer de este mundo, pero si yo no decido y no está ese otro 50%, de nada sirve. Y creo que lo maravilloso de esta historia que nos está contando Janet es que sí hubo personas que la ayudaron, pero también ella tomó decisiones buenas, ¿no? Como decidir, este hombre me está ayudando a salir adelante, y no un hombre que se acercó nada más para conquistarme, sino con las mejores intenciones, ¿no? Porque no todos los hombres se van a acercar nada más para querer sacar un provecho de ti. Claro que los hay, pero podemos ver en esta historia transparente que también hay eso, pero tú tienes que decidir, y creo que Janet decidió eso, ¿no? Decidió decir, bueno, creo que sí hay otra manera de divertirse, de amar, de estar en pareja, voy a darme la oportunidad. A veces hay hombres y mujeres que no nos permitimos eso. Algo que también me puse a pensar ahorita, es que dices que tu esposo te empezó a llevar a otro nivel, a otro ambiente, a otras decisiones. Yo he visto muchas personas que les han dicho eso, ¿sabes qué? Vamos por este lado, vamos así, y se cierran completamente. ¿Crees que también esa parte tuya, donde no te quieres quedar con la duda, donde eres muy abierta a hacer las cosas, crees que también eso te llevó, ¿no? A experimentar lo que te ofrecían, que obviamente no era nada malo, y que te llevó a hacer la Janet 2.0 que hoy en día conozco, y que la verdad te estoy muy agradecido por también tener tu amistad. Pero digo, ¿crees que también esa parte de tu vida, ¿cómo se le puede decir? Esa esencia te ha abierto las puertas a esta nueva versión? Claro, nunca, nunca me he cerrado a nada y a nadie. Entonces, cuando él se acerca a mí, nunca sus comentarios y sus acciones, nunca dije, no, hazte para allá. O sea, nunca lo repelé. Siempre fue, ok, vamos a ver
vamos a ver de qué me estás hablando. Yo también quiero conocer eso de lo que me estás hablando. Y genuinamente yo la pasaba muy bien con él. O sea, desde el minuto uno era mucha tranquilidad. Yo, eh, por ¿cuántos años? Por 6, 7 años, eh, viví siempre a la defensiva. Siempre estaba yo a la defensiva y siempre estaba yo muy ansiosa. Tenía episodios de ansiedad muy, muy graves y con él nunca sentí eso. O sea, yo sentía su tranquilidad y más que nada yo sentía que lo que le hacía hacia mí era genuino, era desde el amor. Y no te hablo de un amor de pareja, sino de un amor de humano. Era, era es un buen ser humano que, que simplemente me estiró la mano y yo la tomé. Sí, decidí tomarla y dije, bueno, vamos a ver de qué está hablando. Sí, es que justo es su personalidad ayudó a esto, ¿no? Porque a veces podemos pensar que a veces nuestra manera de ser o nuestra personalidad nos lleva a tomar malas decisiones, pero justo también esa personalidad nos lleva a aventarnos a veces en situaciones así, a decidir, pues va, quiero probar, así como ya dijo hace rato, no me quedo con ganas de nada, de darle la oportunidad a algo, a alguien, y justo en este punto te ayudó, sí, también para bien, o sea, no todo es malo, vaya. Sí. No todo es como negativo y eso nos ayuda. Si algo podemos aprender a no juzgar o prejuzgar simplemente por tomar ciertas decisiones, porque en algún momento nos pueden jugar para bien, ¿no? Y bueno. Que por cierto, para los que no saben, Eli es psicóloga, está apoyándonos aquí también con esta parte profesional, porque, y como ven, ella sabe hablar mejor que yo es la primera vez que hablo. No es cierto. Tenía que sacarlo, tenía que decirlo, lo tenía que decir. Ajá, sí, claro. No, pero ella es muy buena hablando, entonces por eso también gracias porque estás aquí apoyándonos. Pero nos comentaba Eli, Janet, sobre qué es lo que le podrías decir a las personas que se encuentran por este proceso, que podrían pasar, pero yo le agregaría, ¿qué le dirías a la Janet de hace tantos años? Supongo que lo que me diría es, sé valiente. O sea, sé valiente y de verdad eh, lucha por lo que tú sientes a capa y espada. O sea, si tú sientes que no es tu lugar, hazte caso. No te quieras enganchar ahí. Y para las personas, supongo que yo en ese momento era muy joven. Entonces, el mensaje para mí sería tranquila o tranquilo. O sea, tómate esto con calma. Yo en ese momento de mi vida yo quería experimentar y salir y hacer. Yo me acuerdo que si llegaba un sábado que yo no salía, yo me sentía fatal. Yo decía, es que ya no va a haber más sábados. O sea, yo estoy perdiendo un sábado extraordinario de mi vida. Y quería comerme el mundo muy rápido. Quería yo experimentar muchas cosas, hacer muchas cosas y definitivamente hay que tener cuidado de quién te rodeas. Las amistades son súper, o lo son todo o lo son nada. De acuerdo. Bien dicen que de cuatro, tú eres el quinto. Y totalmente, yo siempre pensé, no, ¿cómo vas a creer? Yo soy fiel a lo que yo creo. Si yo no quiero esto, yo no lo quiero y no me importa lo que hagan. No, no, porque en algún momento de mi vida yo me encontré en situaciones donde hice lo que la mayoría hizo solo por seguir el cotorreo. Entonces, sí considero que al ser personas jóvenes, necesitamos una autoridad fuerte en casa, mamá o papá. Aunque tus papis sean que te den mucha libertad, sí considero que esa línea es súper delgada y puede llegar a pasarse sin que te des cuenta. Porque yo en ese momento, yo no veía extraño irme a dormir con mi novio, pero yo tenía 16 años y ahora en mi posición actual de mamá, hay muchas cosas que si yo
viera en la relación de mi hija, yo diría, basta, basta, y no me importa que patalees, y no me importa que llores, yo pondría un límite muy, muy, muy claro. Entonces sí considero que es bien importante ver de quién te rodeas. Súper importante buscar amistades que te sumen y que no te resten. Y no hay que querer comernos el mundo. O sea, eso no funciona. Eso no funciona. A mi edad actual, 25 años, veo toda una vida por delante y volteo a ver hacia atrás con mucho cariño y sin juzgarme, porque hice lo que pude en ese momento con las herramientas que tenía y con la mentalidad que tenía también. O sea, me doy cuenta de muchos errores que en el momento uno no se da cuenta, pero es bien importante que no actuar como si fuéramos adultos con una mentalidad de un niño. Wow, es impresionante todo lo que dijiste es súper importante y es difícil porque a veces la juventud no pensamos o no piensan esta parte de poner límites, lo ven mal, lo ven como me quieres quitar mi vida, mi tiempo y todo esto, pero yo creo que siempre va a haber un joven, un adolescente, un papá, una mamá que nos pueda estar escuchando y que pueda reflexionar acerca de esto. Y yo cerraría este episodio, este podcast, pensando que justo cuando nos ponemos a pensar que podemos aprender de otros, que no esperemos a experimentar en cabeza propia, podemos aprender de otros, podemos aprender de otras historias, nos podemos evitar dolores, nos podemos evitar ansiedades, frustraciones. Claro que tenemos que vivir y cometer nuestros propios errores, pero si de 100 errores que iba a cometer aprendiendo de otros, yo puedo reducirlo a 60, a 30, creo que sería muchísimo más aprovechable en nuestra vida, ¿no? Entonces, a todos los jóvenes, a todas las personas que nos están escuchando, creo que esta es una de las razones por el cual decidimos también hacer algo como transparente que podamos aprender todos. Entonces, pues muchas gracias, Janet, por tu valiosa historia y por la información que nos das. Y bueno, Alfredo creo que también quiere culminar con algo. Muchas gracias, Eli. Sí, pues definitivamente, como decía Eli, este espacio, este podcast es para eso, es para que aquellos que están pasando los procesos, aquellos que están pasando situaciones difíciles, vean que hay una luz, vean que alguien ya pasó, que no están solos, que no son las únicas personas, ni las primeras ni las últimas que van a pasar por eso, y que hay una salida, que sí se puede y que estamos con ustedes también. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario que puedan aportar ahí en los comentarios, por favor, pónganlo. Créanme que vamos a estar muy agradecidos, va a ser un buen apoyo grande. Si pueden compartir también nuestro contenido, para que lleguen a más personas que sabes que lo necesitan, por favor hazlo. Es de la manera que nos podrías apoyar. Cerramos. Janet, pues muchas gracias por formar parte de este espacio, muchas gracias por compartirnos un poquito de tu vida y muchas gracias por lo que vas a causar en las generaciones. Pues terminamos. Yo soy Alfredo Guillén y yo soy Elizabeth Pérez y estamos muy contentos de que nos acompañes. Nos vemos en la próxima. Así es, pues muchas gracias. Bye bye.